reading from the letter of St. Paul to the Romans. Lectura de la carta de San Pablo a los romanos. Hermanos, There is no no pesa condena alguna sobre los que están unidos a Cristo Jesús, pues por la unión con Cristo, la ley vivificante del Espíritu me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. for what the law Lo que no pudo hacer la ley por causa de la debilidad humana, lo ha hecho Dios. God Envió a su Hijo by sin en una condición pecadora como la nuestra, haciéndolo víctima por el pecado, y en su ser mortal condenó el pecado. so that the righteous Así, el ideal que proponía la ley puede realizarse en nosotros, ya que no procedemos dirigidos por la carne, sino por el Espíritu. for those who live Los que se dejan dirigir por la carne tienden a lo carnal. of the flesh. En cambio, los que se dejan dirigir por el Espíritu With the things tienden a lo espiritual. the concern of the flesh Nuestra carne tiende a la muerte, el Espíritu a la vida y a la paz, is life and porque la tendencia de la carne es rebelarse contra Dios. is hostility. No solo no se somete a la ley de Dios, ni siquiera lo puede. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios, Please God. pero ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, Contrary, ya que el Espíritu de Dios if habita en ustedes. dwells in you, El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. does not belong to him. Si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto por el pecado, The Spirit, pero el Espíritu vive por la justicia. if the Spirit Si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, raised Christ, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús also vivificará también sus cuerpos mortales por el mismo Espíritu que habita en ustedes. verbum Domini. Lord, this is the people Señor, este es el grupo que busca tu presencia. Señor, este es el grupo que busca tu presencia. the Lord's are the earth Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Señor, este es el grupo que busca tu presencia. who can ascend, ¿Quién puede subir al monte del Señor? who may stand, ¿Quién puede estar en el recinto sacro? he whose hand El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Señor, este es el grupo que busca tu presencia. he shall receive a blessing. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Señor, este es el grupo que busca tu presencia. I take no pleasure in the death of the wicked man, says the Lord, No tomo placer en la muerte del malvado, dice el Señor, that he may sino más bien me regocijo en su conversión para que tenga vida. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Some people told Jesus En aquella ocasión se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los Galileos
sacrifices. cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús les contestó, ¿piensan que esos galileos eran pecadores que los demás galileos porque acabaron así? Les digo que no. Si no se convierten, todos perecerán lo mismo. Or those 18 ¿Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé? ¿Piensan que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. Y si no se convierten, todos perecerán de la misma manera. Y les dijo esta parábola. There once was a Uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto de ella. Y but found none. no viniendo a buscar fruto de esta higuera y no lo encuentro, córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde? Why should it exhaust? Pero el viñador contestó, Señor, déjala todavía este año. Yo cavaré alrededor y le echaré estiércol a ver si da fruto. In the future. Si no, If not, el año que viene la cortarás. Verbum Domini. Today, the church celebrates El día de hoy la iglesia celebra el memorial de San Juan Capistrano, santo franciscano. consider the many different Cuando consideramos los muchos diferentes santos en la familia franciscana como San Francisco de Asís, Antonio de Padua, Serafín de Montegranaro, Padre Pio, San José de Cupertino, el Padre Pío y San Juan Capistrano, wide variety of vemos una amplia variedad de dones, talentos y personalidades. share the Franciscan Y todos estos santos comparten el espíritu franciscano de vivir el mensaje del Evangelio de sencillez y humildad, pero cada uno tiene su propia historia singular que contar. Juan de Capistrano nació en Italia en 1385 There's sources disagree on de his nationality. un And a devout caballero alemano-francés y una madre italiana devota. El padre de Juan murió cuando él apenas era muy pequeño. John went to study Juan fue a estudiar tanto la ley civil como la ley de la iglesia y fue un alumno excelente. A la edad de 26 se convirtió en una figura pública prominente y fue nombrado gobernador de Perugia. and a war that had Trabajó para poner fin a una guerra que había estallado entre la ciudad de Perugia y la casa de Malatesta. however the latter had him Sin embargo, la posterior lo mandó a encarcelar. during his imprisonment Y durante su prisión, had some time Juan, por supuesto, tuvo tiempo para pensar y empezó a pensar más acerca de la salvación de su alma. had a dream one night in which Saint Francis Tuvo un sueño una noche en la que Francisco de Asís se le apareció y le hizo un llamado a que Franciscan order dejase el mundo e ingresara a la orden franciscana. from prison Una vez que obtuvo su libertad, pidió admisión a la orden y recibió el hábito en la fiesta de San Francisco de Asís, el 4 de octubre de 1416. began theological studies under the mentor Inició sus estudios teológicos bajo la who was known tutoría de San Bernardino de Siena, conocido por sus excelentes dones de prédica y su devoción al santo nombre de Jesús. 4 years into his religious life he was sent out to preach 8 años después fue enviado a predicar, pero en realidad no empezó su vida apostólica sino hasta que fue sacerdote en 1425. he learned much about preaching Aprendió mucho acerca de la prédica, Saint Bernardine on his acompañando a San Bernardino en sus giras de prédica, y Juan se volvió un predicador tan eficaz que atraía muchedumbres cada vez más grandes. Las muchedumbres se volvieron tan grandes que tuvo que pasar a las plazas públicas para poder predicar. one occasion Y se reporta que en cierta ocasión en Brescia a crowd of atrajo una muchedumbre de 126,000 personas. that's over 40,000 more Eso es más de 40,000 personas que la capacidad del estadio de MetLife, donde los Gigantes y los Jets de Nueva York juegan. John have been
No solo debía haber sido Juan un predicador eficaz, sino que probablemente también tenía una voz de prédica muy poderosa para que tanta gente lo escuche. En otra ocasión, durante una misión, se conoce que rezó y sanó más de 600 personas enfermas. Fue llamado a Roma, donde defendió exitosamente a su mentor Bernardino y varios otros frailes en contra de cargos de herejía. Varios papas sucesivos estuvieron tan impresionados con Juan que le encomendaron los esfuerzos de enmendar las iglesias occidental y oriental. También se convirtió en predicador itinerante en lugares como Polonia, Austria y Hungría, defendiendo la enseñanza católica ortodoxa contra diferentes herejías. En uno de sus actos finales fue a la edad de 70 años, cuando fue nombrado por el Papa Calixto III para predicar una cruzada en contra de los turcos que estaban amenazando con conquistar Hungría. Se incorporó al famoso general húngaro Juan Hunyadi y él mismo guió una sección del ejército en batalla. Lograron la victoria el 6 de agosto de 1456. Sin embargo, San Juan de Capistrano solo viviría 2 meses más después de la batalla. Juan Hunyadi murió antes que Juan de Capistrano y el santo predicó en su funeral. Luego Juan Capistrano murió el 23 de octubre de 1456. Cada santo franciscano es único debido a sus dones, talentos y personalidades singulares, y San Francisco de Asís fue un predicador eficaz, un hombre de paz, que ayudaba a los pobres y a los leprosos, y compartía los sufrimientos de Cristo. San Antonio de Padua fue un hombre muy inteligente, fue uno de los doctores de la Iglesia. San José de Cupertino no tenía dones intelectuales, pero sí disfrutaba una vida de oración profunda y experiencias místicas. San Serafino de Montegranaro era muy torpe y tenía dificultad para hacer las cosas bien, y sin embargo era muy fervoroso y sufría insultos provenientes de sus hermanos en la comunidad con paciencia, humildad y sentido del humor. Y San Juan de Capistrano fue un predicador excelente, diplomático y líder militar. Cada santo constituye otra hermosa flor en el huerto del Señor, cantando a la gloria de Dios. Y cada uno de nosotros también estamos llamados a ser santos, utilizando los dones y talentos, sin importar cuán grandes o pequeños sean, que recibimos para el bien de la edificación del reino de Dios. Todos podemos convertirnos en testigos vivos del Evangelio de la gracia y misericordia de Dios al convertirnos en fervorosos agentes de las obras corporales y espirituales de misericordia en nuestras propias familias, nuestro círculo de amigos y nuestras comunidades.